Hola, soy Paloma. Trabajo desde hace algunos años en un bar aquí en Jalisco, de esos que permanecen abiertos hasta tarde y siempre tienen gente hablando fuerte, riendo y bebiendo hasta la madrugada. Me encargo de la cocina, así que paso mucho tiempo sola, detrás del mostrador, preparando tacos, enchiladas y otras cosas. Nunca fui de creer en cosas extrañas, pero después de tanto tiempo allí, empecé a notar algunas cosas que me incomodaban. Al principio eran pequeñas, como un vaso cayendo solo o el sonido de una tapa de olla moviéndose cuando nadie estaba cerca. Siempre trataba de encontrar una explicación lógica: el viento, el calor, distracción mía, pero no siempre podía justificarlo. El bar es antiguo, construido en la época de mi abuelo, y dicen que antes de ser un negocio, fue una casa. Las paredes son gruesas, de ladrillo, y por la noche el lugar se pone frío, incluso en verano. Solía escuchar crujidos de la madera, algo normal, pero con el tiempo comenzaron otros ruidos, pasos ligeros, como si alguien caminara de un lado a otro detrás de mí. Cuando me daba la vuelta, no había nadie. A veces llamaba al mesero para ver si había entrado, pero siempre estaba del otro lado atendiendo a los clientes. En esos momentos reía nerviosa. Intentaba no pensar mucho y volvía a cocinar. Una vez, cerca de la medianoche, estaba lavando los platos y juro que escuché a alguien suspirar muy cerca de mi oído. No fue viento ni imaginación. Era un sonido humano, bajo, como si alguien estuviera cansado. Solté la esponja y me quedé parada, sin respirar, mirando mi reflejo en el vidrio de la ventana. Por un segundo, creí ver una sombra oscura moviéndose detrás de mí. Cuando me di la vuelta, solo estaba el pasillo vacío. Fue entonces cuando empecé a cerrar la cocina al final del turno, porque aunque fuera paranoia mía, no quería arriesgarme a encontrar a alguien allí adentro. El dueño, un señor llamado Ernesto, siempre decía que ese lugar tenía energía. Se reía, pero parecía hablar en serio. Contaba que antes de ser bar funcionaba como una especie de hospedaje y que una mujer había muerto en una de las habitaciones, sola. Nunca le di mucha atención a esas historias, pero después de aquella noche del suspiro, comencé a recordarlas con más frecuencia. A veces, mientras limpiaba las ollas, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Y no era solo miedo, era como si alguien me estuviera observando, esperando que cometiera un error. Todo empeoró un viernes, cuando el bar estaba lleno, y terminé quedándome hasta tarde para organizar todo. Ya pasaban de la 1 de la mañana cuando noté algo diferente en el suelo, cerca de la estufa. Un par de zapatos. Eran antiguos, de cuero oscuro, del tipo que nadie usa hoy en día. Me pareció extraño, porque todos los empleados usamos tenis o botas simples. Tomé un trapo para moverlos, pero al agacharme sentí un olor fuerte, algo dulce, como madera húmeda mezclada con un perfume antiguo. Nadie más estaba en la cocina, y juré escuchar pasos alejándose lentamente, muy despacio. Cerré la puerta y me fui corriendo, sin siquiera terminar de limpiar. En camino a casa intentaba encontrar una explicación. Tal vez alguien olvidó los zapatos allí, aunque no tenía sentido. Al día siguiente se los conté a Ernesto. Se rió y dijo que probablemente algún cliente borracho los había dejado caer. Pero cuando fuimos a revisar, los zapatos habían desaparecido. Ninguno de los empleados sabía de qué hablaba. Incluso comencé a pensar que lo había imaginado, pero el olor seguía ahí, ese perfume penetrante de flores viejas. A partir de entonces, empecé a notar un patrón. Cada vez que me quedaba sola más de una hora, algo sucedía. Un utensilio se movía, una olla hervía sin fuego, o la radio de la recepción se apagaba sola. Una noche dejé grabando el celular mientras limpiaba el almacén. Cuando escuché la grabación, al principio solo se oían platos y ollas, pero luego claramente pasos. 3 pasos lentos, una pausa y un sonido parecido a respiración. No pude dormir ese día. Repetí el audio, intentando convencerme de que eran ruidos de la calle o algo similar. Ernesto se burlaba, pero uno de los meseros, Luis, se puso pálido al escuchar la grabación. Contó que una vez, mientras cerraba el bar, escuchó lo que parecía a alguien llorando en la cocina. Pensé que estaba bromeando, pero juró que era verdad. Desde entonces evita entrar a la cocina por la noche y, sinceramente, lo entiendo. Cuanto más intentaba ignorar las cosas,
más parecía que alguien notaba mi atención. Era como si esa presencia quisiera que supiera que estaba allí, cada vez más cerca. Hubo un día que dejé un paño sobre el mostrador y cuando regresé estaba en el suelo, todo arrugado, como si alguien lo hubiera estrujado con fuerza. Otra vez dejé una olla tapada y minutos después escuché que hervía sin fuego. Al levantar la tapa no había nada, solo un vapor frío que me heló la mano. Le conté esto a mi madre y me dijo que rezara antes de entrar en la cocina. Desde entonces, encendí una vela pequeña cerca de la puerta todas las noches. No sé si ayudaba, pero me hacía sentir menos vulnerable. Una semana, llovió mucho en Jalisco y el bar estuvo casi vacío. Aproveché para adelantar preparaciones y limpiar a fondo. Mientras fregaba cerca de la estufa, escuché un golpe metálico, como si algo pesado se hubiera caído. Me acerqué despacio, pensando que una olla había caído, pero no había nada fuera de lugar. Y entonces lo vi. Los zapatos estaban allí de nuevo, en medio de la cocina, mojados, como si alguien acabara de entrar de la lluvia. Me quedé paralizada frente a los zapatos. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de respirar y pensar racionalmente. Tal vez algún empleado había olvidado secar el suelo y los zapatos eran de alguien del bar, pero nadie había entrado esa noche más que yo. Me acerqué lentamente y al tocarlos sentí algo extraño. Estaban fríos como si acabaran de salir de un lugar helado, aunque fuera verano. Los aparté a un lado y seguí limpiando, intentando no pensar en lo que podría significar. Después de cerrar la cocina y apagar la luz, me senté en el banco del bar para organizar algunos papeles. Fue entonces cuando escuché un crujido en el pasillo, afuera. Parecía alguien caminando de un lado a otro, pasos pesados pero silenciosos de alguna manera. Mi primer impulso fue llamar a alguien, pero me contuve. Si hubiera alguien, sería peligroso ir sola, así que me quedé inmóvil, escuchando cada detalle. Cuando el sonido cesó, tuve la certeza de que no era el viento ni algo que hubiera caído. Parecía más intencional, como si alguien quisiera que notara que estaba ahí. Al día siguiente, con la cocina vacía, traté de investigar más. Revisé armarios, cajones y el almacén, buscando alguna pista, pero no encontré nada fuera de lo común. Nada explicaba los zapatos, los ruidos o la constante sensación de ser observada. Empecé a sentir paranoia, pero no podía ignorar los sucesos. La sensación de que alguien siempre estaba al acecho se hacía más fuerte cada vez que entraba sola. Y no era solo miedo, era un malestar físico, una presión que parecía surgir de las sombras. Una noche, ya cansada, decidí grabar nuevamente en la cocina. Puse el celular en un rincón, lista para registrar cualquier cosa. Comencé a limpiar los utensilios, canturreando bajito para no sentirme tan sola. Todo parecía normal hasta que escuché una voz suave, casi susurrada, diciendo mi nombre, Paloma. Me quedé congelada. Susurré, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. La voz desapareció tan rápido como apareció, dejando un silencio pesado, temblando. Me senté un instante para recuperar el aliento. Después de ese día, empecé a sentir la presencia incluso cuando estaba fuera de la cocina. Pequeñas cosas me incomodaban. La sensación de que alguien me observaba desde el otro lado del bar, sombras que parecían moverse levemente. Intenté ignorarlo, pero no podía. Una vez, incluso pensé en no regresar a trabajar por la noche, pero necesitaba el empleo. Así que empecé a marcar mentalmente cada ruido extraño, cada objeto que se movía solo. Había un patrón, algo que no lograba descifrar, pero sabía que no era coincidencia. Luis, el mesero, empezó a acompañarme en las limpiezas nocturnas. No hablaba mucho sobre lo que sentía, pero sus gestos lo decían todo. En varias ocasiones lo veía mirando fijamente hacia rincones vacíos, frunciendo el ceño. Una noche, señaló hacia la puerta de la cocina y dijo, «Allí, ¿viste?». Yo no veía nada, pero el frío que me recorrió el cuerpo me hizo creerle. Desde entonces, trabajamos juntos al cerrar el bar, intentando protegernos. En una ocasión, me desperté en medio de la madrugada con el celular sonando. Era una grabación del bar que había dejado grabando antes de dormir, por curiosidad. Esperaba escuchar sonidos normales, pero lo que oí me heló.
Además de los pasos y ruidos de utensilios, había un susurro continuo, como un murmullo de varias voces. Parecía que alguien movía los platos y ollas sin tocarlos realmente. Apagué el celular rápidamente y me senté incapaz de moverme, escuchando solo el pesado silencio de mi sala. En los días siguientes, noté que la presencia parecía intensificarse cuando llovía. La humedad y el frío de Jalisco hacían que la sensación de frío y el olor antiguo fueran más fuertes. Miraba hacia el pasillo y sentía que alguien estaba allí, aunque la luz estuviera encendida. A veces, hasta los utensilios caían cerca de mí, casi como si quisieran empujarme, pero sin tocarme. La sensación de ser observada no desaparecía, incluso cuando me concentraba en otra cosa. En un momento de desesperación, intenté hablar con la presencia en voz alta, aunque sabía que parecía loco. «Si estás aquí, por favor, déjame en paz». No hubo respuesta, solo un silencio pesado. Pero sentí algo cambiar. Los pasos se hicieron más lentos, casi acercándose a mí, y luego desaparecieron. No sé si fue una advertencia o coincidencia, pero algo dentro de mí decía que no se iría fácilmente. Esa misma semana ocurrió algo que me marcó profundamente. Estaba limpiando una repisa alta cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré rápido y no había nadie. Mi reflejo en el vidrio de la cocina mostraba solo a mí, pero por un instante creí ver una sombra a mi lado, más alta que cualquier empleado. El corazón me latía con fuerza y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. Desde entonces, comencé a cerrar la cocina al entrar sin importar la hora y encender la vela cerca de la puerta antes de iniciar cualquier tarea. Con el tiempo, comencé a notar que la vela reaccionaba de manera extraña. Incluso sin viento, la llama se inclinaba hacia la puerta, como si algo pasara por allí. A veces disminuía tanto que casi se apagaba y luego volvía con fuerza, como si respirara. Ya no sabía si eso me daba seguridad o miedo. Luis decía que la llevara a casa, a ver si el espíritu te sigue. Bromeaba, pero yo percibía que también estaba nervioso. Incluso Ernesto, que nunca creía en nada, empezó a entrar menos a la cocina. Un día, Ernesto apareció con un sacerdote. Dijo que era solo para bendecir el lugar por precaución. Me sentí agradecida, aunque dudaba que ayudara. El sacerdote caminó por la cocina, rezando en voz baja y rociando agua bendita en las esquinas. Al principio todo parecía tranquilo, pero cuando llegó cerca de la estufa, el mismo lugar donde siempre aparecían los zapatos, volvió el olor. Fuerte, dulce, casi insoportable. El sacerdote se detuvo, me miró y solo dijo: «Aquí hay algo atrapado». Me recorrió un escalofrío. Después de la bendición, las cosas estuvieron tranquilas por unos días. No hubo ruidos, sombras ni olores extraños. Pensé que finalmente había terminado. Pero un domingo por la noche, cuando el bar ya estaba cerrado, tuve que volver por una llave que olvidé. Entré con la linterna del celular, todo apagado. La lluvia golpeaba el techo y el bar olía a alcohol y jabón. Al llegar a la cocina, sentí inmediatamente que no estaba sola. Esa sensación antigua, casi familiar de ser observada, volvió. Miré al suelo y allí estaban los zapatos otra vez. Secos, esta vez, pero perfectamente alineados y apuntando hacia mí. Un escalofrío me recorrió. Quise salir corriendo, pero algo me hizo quedarme. Tomé valor y hablé en voz alta. «¿Qué quieres?». El silencio duró unos segundos y luego un ruido bajo, como si algo raspase el suelo, vino desde debajo del fregadero. Me acerqué temblando y al agacharme no vi nada, pero tuve la certeza de que alguien susurró mi nombre otra vez, muy cerca de mi oído. Salí corriendo del bar, dejando la llave, el celular y todo. Solo regresé al día siguiente con Ernesto y Luis. La cocina estaba como siempre, pero los zapatos habían desaparecido. Luis juró que no vio nada, pero dijo que sintió un olor dulce al entrar. Ernesto se puso serio por primera vez. Dijo que iba a cambiar el piso, solo por precaución. Yo me quedé en silencio, sin saber si contar lo que realmente escuché. Sabía que nadie creería completamente. Desde ese episodio, empecé a evitar mirar al suelo cuando estaba sola allí. Prefería concentrarme en las ollas, en las recetas, en cualquier cosa práctica. Pero incluso sin mirar, sentía la presencia. A veces,
El mismo frío subía por mis piernas, la misma sensación de compañía. Empecé a soñar con la cocina, con pasos mojados y un sonido constante de algo arrastrándose por los azulejos. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba en darme cuenta de que estaba en casa. Hubo una noche en que, por un evento, tuve que quedarme hasta casi las 3 de la mañana. Cuando el último cliente se fue, Luis y yo limpiamos. Estábamos exhaustos, en silencio, cada uno en su área. De repente, escuchamos pasos dentro de la cocina, rápidos, yendo y viniendo. Nos miramos y corrimos hacia allí. Las luces parpadeaban y la radio, que estaba apagada, se encendió sola, tocando una música antigua y estática. Los zapatos estaban otra vez en medio de la sala, pero esta vez había huellas húmedas alrededor. Luis quiso irse de inmediato. Dijo que no volvería, y no lo culpé. Ernesto trató de bromear al día siguiente, diciendo que sería infiltración o imaginación de gente cansada. Pero las marcas en el suelo permanecieron días, incluso después de limpiar varias veces. El olor dulce también persistió. Comencé a sentir que aquello estaba ligado a la cocina, como si fuera parte de ella. No importaba lo que hiciéramos, siempre regresaba. De un tiempo a esta parte, la cocina se ha vuelto más silenciosa. Ningún vaso cae, ninguna olla se mueve. Solo el frío constante, como una brisa que nunca se detiene. A veces, escucho un crujido de madera o un paso distante, pero ya no me asusto tanto. Es como si me hubiera acostumbrado a la presencia. A veces incluso saludo por impulso. Buenas noches. No sé si alguien escucha, pero me siento menos sola al hablar. Hoy, antes de irme, vi algo que me hizo detenerme. La vela que siempre dejo cerca de la puerta estaba encendida, aunque no había encendido fósforo alguno. La llama estaba calmada, recta, y por un instante sentí paz. Me quedé allí mirando hasta escuchar los pasos otra vez, lentos, suaves, alejándose por el pasillo. Tomé mis cosas y salí, sin mirar atrás. Desde entonces, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, solo digo, no sé, pero sé que en mi cocina nunca estoy realmente sola. Me llamo Alejandro y trabajo como repartidor en moto aquí en Jalisco. Siempre me gustó el movimiento de la ciudad, las calles llenas, la gente yendo y viniendo. Nada parecía fuera de lo común en mi día a día, hasta esa noche. Estaba terminando una serie de entregas más cansadas de lo normal. El cielo estaba pesado, parecía que iba a llover, y la ciudad tenía ese silencio extraño que siempre se siente después del trabajo. Tomé el siguiente pedido en la app Pricem, sin imaginar que sería diferente a todos los demás. La dirección que apareció en la pantalla no me resultaba familiar. Revisé de nuevo, verifiqué el barrio, pero la calle no existía en mi GPS. Pensé que podía ser un error del sistema y decidí ir de todos modos. Siempre creí que se puede confiar más en la intuición que en la tecnología. Tomé mi moto y comencé a recorrer el barrio, siguiendo los pocos puntos de referencia que podía identificar. A medida que avanzaba, las calles se volvían más vacías, casi desiertas, y una sensación extraña empezó a instalarse. A medida que me alejaba de las avenidas principales, noté que la calle parecía no tener fin. Casas simples, puertas cerradas, ventanas apagadas. Nadie caminaba por allí, ningún carro pasaba. El viento traía un olor húmedo, como si hubiera llovido recientemente, aunque no había señales de lluvia. Encendí la luz de la moto para mirar mejor, intentando convencerme de que era solo un barrio poco concurrido. Pero había algo en el silencio que me inquietaba. Cuando finalmente detuve la moto frente a la dirección indicada, noté que no había ningún número visible, solo una calle estrecha y oscura, con árboles que bloqueaban la luz de la luna. Respiré profundo, intentando calmarme. Puede que sea un edificio antiguo, pensé, más para mí mismo que para otra persona. Fue entonces que escuché una voz débil, pidiendo agua. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba completamente vacía. La voz parecía venir detrás de mí. Me giré despacio, y no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé unos segundos parado, sin creer lo que estaba pasando. Mi mano se aferró con fuerza al manillar de la moto. Pensé en irme de allí, pero algo me hizo dudar.
Era una mezcla de curiosidad y miedo. Decidí responder, preguntando si alguien estaba allí. La voz pidió agua otra vez, clara, pero nadie apareció. Lo más extraño fue que, al mirar el asiento de la moto, me di cuenta de que había un pasajero, pero no había visto a nadie subir. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si me estuvieran observando. Intenté hablar, pero mi voz falló. No dijo nada, solo me miró, y cuando parpadeé el asiento estaba vacío. El pasajero simplemente desapareció. Sentí un nudo en la garganta y no sabía si era real o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Volví a encender la moto, intentando convencerme de que todo era imaginación. La calle, que parecía infinita, ahora se sentía aún más desierta, como si hubiera absorbido cualquier señal de vida. Intenté seguir el camino de regreso, pero parecía que me estaba perdiendo. Cada curva era igual a la anterior. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Mi corazón latía rápido y mi cuerpo empezó a temblar ligeramente. Nunca había sentido miedo así trabajando antes. Mientras intentaba encontrar una salida, escuché pasos detrás de mí, pero cada vez que miraba, no había nadie. Pensé en llamar a un amigo o a la policía, pero mi celular no tenía señal. Fue entonces cuando me di cuenta de que la calle parecía extenderse de una manera que desafiaba la lógica. Casas que había visto antes ahora parecían haberse movido, o tal vez mi vista me estaba engañando. La sensación de estar siendo seguido crecía con cada segundo. Finalmente, logré salir de la calle y volver a una avenida conocida. El alivio fue instantáneo, pero el miedo no desapareció por completo. Desde ese día, evito calles desiertas, especialmente por la noche. Cada vez que recibo un pedido para una dirección desconocida, siento un frío en la espalda. Me pregunto si lo que vi fue real o solo fruto del cansancio. Pero lo más extraño es que nunca pude olvidar la voz pidiendo agua, como si aún resonara en mi cabeza. Desde entonces, mi rutina cambió. Siempre reviso la dirección varias veces, evito entregas nocturnas y procuro no alejarme de calles con movimiento. Mis amigos dicen que exagero, que fue solo una coincidencia, pero yo sé lo que pasó. Algo en ese lugar no era normal. Hasta hoy, siento un escalofrío cada vez que paso cerca de calles estrechas y silenciosas en Jalisco, y no puedo evitar pensar que, si hubiera parado un momento más, tal vez nunca habría salido de allí. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas incluso en las calles conocidas. A veces, al pasar por callejones que creía familiares, sentía como si se extendieran más allá de lo normal, como si hubiera perdido la noción del espacio. El tráfico parecía detenerse por unos segundos y veía sombras rápidas en el rabillo del ojo. Al principio pensé que era solo nerviosismo, pero empezó a ocurrir con frecuencia. Empecé a prestar más atención y noté que el silencio tenía un peso diferente, casi tangible. Una vez estaba haciendo una entrega para un edificio antiguo en el centro de Jalisco y escuché la misma voz. Era débil, casi un susurro, pidiendo agua. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, pero solo había un pasillo vacío. Mi instinto fue salir corriendo, pero algo me detuvo. La voz repitió, y me di cuenta de que parecía provenir de un apartamento en el último piso. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada paso, pero al llegar a la puerta, no había nada. El pasillo parecía intacto y nadie apareció. Después de esos episodios, comencé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Un movimiento rápido en la acera, un bulto que desaparecía cuando miraba, puertas que crujían solas. Todo parecía sutil, pero acumulado daba una sensación pesada. Empecé a ponerme paranoico con las entregas nocturnas. Cada vez que entraba en un barrio poco concurrido, sentía el corazón acelerarse y una necesidad de salir de allí lo más rápido posible. Era una mezcla de miedo y alerta constante. Una noche lluviosa, recibí un pedido para una dirección que parecía en medio de la nada. Dudé, pero la presión del trabajo no me permitía rechazarlo. Cuando llegué, la calle estaba mojada y vacía, pero la voz volvió a aparecer. Pedía agua, clara y calmada, pero firme. Miré el asiento de la moto y no había nadie. Todo mi cuerpo tembló.
y la lluvia parecía borrar cualquier sonido que pudiera darme tranquilidad. Sentí ganas de llamar a alguien, pero nadie contestaba. Esa misma noche, mientras trataba de convencerme de que era imaginación, me di cuenta de que la app indicaba que la dirección estaba al otro lado de la calle, pero al mirar no había nada allí, ninguna casa, ningún número, solo la calle mojada y vacía, y la sensación de estar viendo un lugar que no debería existir. Encendí la moto y el faro iluminó el vacío adelante. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de pánico e incredulidad. Parecía que algo se estaba burlando de mí. Desde entonces, empecé a evitar cualquier entrega que me llevara a calles vacías o barrios desconocidos. Siempre que es posible, me mantengo en las avenidas principales. Cada sombra me hace dudar, cada silencio me pone tenso. Mis compañeros de trabajo no entienden, piensan que es paranoia, pero yo sé lo que pasó. Esa voz, ese pasajero que desapareció, no fue producto de mi imaginación. Siento que hay algo allá afuera que no es visible, pero que observa, esperando. Una vez conté lo que me pasó a otro repartidor. Se rió, dijo que estaba viendo fantasmas, que era imposible, pero después de escuchar todos los detalles, noté que se incomodó. Cambió de tema y miró la calle como si algo pudiera estar allí, aunque no hubiera nadie. Fue la primera señal de que quizá no era el único que percibía esas cosas. Desde entonces, ya no se lo cuento a nadie. La memoria de ese pasajero desaparecido sigue viva en mi mente. A veces sueño con él, sentado en la moto, mirándome sin decir nada. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Intento convencerme de que fueron episodios aislados, pero sé que no. Cada detalle está grabado. El silencio pesado, cada sombra fugaz. Y aunque intento seguir con mi vida, la sensación de aquel lugar no se va. Recientemente, noté que incluso durante el día, en calles concurridas, la memoria de aquel momento me persigue. Veo bultos rápidos en la acera, escucho pasos detrás de mí que desaparecen cuando miro. Sé que no es real, pero mi cuerpo reacciona como si lo fuera. Evitar calles desiertas se convirtió en un hábito, un instinto de supervivencia. Cada vez que recibo un pedido para una dirección desconocida, mi corazón se acelera de inmediato. Ya intenté ignorarlo, seguir como antes, pero no puedo. El miedo y la duda se mezclan, y aún en las calles iluminadas de Jalisco, siento que algo puede alcanzarme. Hay noches en que pienso en dejar el trabajo, pero sé que no puedo. Necesito las entregas, necesito continuar. Solo que ahora cada pedido viene acompañado de una tensión silenciosa, una sensación de que el mundo es más grande y extraño de lo que parecía. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no era solo la calle la que había desaparecido, sino también la sensación de normalidad que tenía al trabajar de noche. Cada entrega comenzó a tener un peso diferente. Las motos pasando, el sonido de los frenos, la ciudad iluminada de Jalisco, todo parecía normal para los demás, pero para mí había algo fuera de lugar, invisible, esperando un instante de descuido. Siempre estaba alerta, pero algo siempre me tomaba por sorpresa. Una vez, al final de una noche, escuché la voz nuevamente. Esta vez no pedía agua, solo repetía mi nombre, como si supiera exactamente quién era. Miré a mi alrededor, tratando de identificar de dónde venía, pero la calle estaba vacía. La sensación de ser observado me apretó el pecho. Respiré profundo y aceleré la moto, sin mirar atrás. En ese momento, comprendí que no había lógica en intentar entender, que había cosas que simplemente no se explican. Desde entonces, planifico mis rutas con más cuidado, evitando cualquier calle que parezca extraña o desierta. Si es posible, trato de mantenerme en avenidas con movimiento. Aún así, algunas calles parecen llamarme. Cuando paso por ellas, siento el viento cambiar, el silencio pesar y mi cuerpo reaccionar antes de que mi mente lo entienda. Es algo que no puedo explicar, pero sé que es real. Una vez hablé con otro repartidor sobre lo que pasó. Se rió y dijo que estaba viendo fantasmas, que era imposible, pero después de contarle todos los detalles, noté que se incomodó. Cambió de tema y miró la calle como si algo pudiera estar allí, aunque no hubiera nadie. Fue la primera señal de que quizá no era el único que percibía estas cosas. Desde entonces,
No se lo cuento a nadie más. La memoria de ese pasajero desaparecido sigue viva en mi cabeza. A veces sueño con él, sentado en la moto, mirándome sin decir nada. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Intento convencerme de que fueron episodios aislados, pero sé que no. Cada detalle está grabado, el silencio pesado, cada sombra fugaz, y aunque intento seguir con mi vida, la sensación de aquel lugar no se va. Recientemente, noté que incluso durante el día, en calles concurridas, la memoria de aquel momento me persigue. Veo sombras rápidas en la acera, escucho pasos detrás de mí que desaparecen cuando miro. Sé que no es real, pero mi cuerpo reacciona como si lo fuera. Evitar calles desiertas se ha convertido en un hábito, un instinto de supervivencia. Cada vez que recibo un pedido a una dirección desconocida, mi corazón se acelera de inmediato. He intentado ignorarlo y seguir como antes, pero no puedo. El miedo y la duda se mezclan, y aún en las calles iluminadas de Jalisco siento que algo podría alcanzarme. Hay noches en que pienso en dejar el trabajo, pero sé que no puedo. Necesito las entregas, necesito continuar. Solo que ahora cada pedido viene acompañado de una tensión silenciosa, una sensación de que el mundo es más grande y extraño de lo que parecía. Lo más extraño es que, a veces, siento que la calle todavía existe en algún lugar, en otro plano quizás. Siento que si volviera, aunque fuera un instante, podría reencontrar a ese pasajero, escuchar nuevamente la voz pidiendo agua. Trato de racionalizarlo, pero no puedo quitarme la sensación de que ese momento nunca terminó realmente. La memoria permanece viva, y cualquier calle desierta me recuerda lo que pasó. Ahora, cada vez que entro en calles poco concurridas, siento un escalofrío y acelero la moto sin mirar atrás. Evito pensar en lo que podría haber pasado si hubiera parado más tiempo o ido más lejos. Es una mezcla de miedo y curiosidad que no puedo controlar. A veces todavía me encuentro mirando la acera, esperando ver algo que sé que no debería estar allí. Al final, aprendí a vivir con esto. Sé que hay algo en Jalisco que no puedo explicar, algo que se manifiesta en calles desiertas y momentos de silencio. La voz, el pasajero, la calle que no existía, todo forma parte de un recuerdo que me persigue hasta hoy. Y aunque intento seguir con mi vida, nunca sé cuándo volveré a escuchar esa voz, pidiendo agua, recordándome que lo inexplicable sigue allá afuera, esperando un instante de descuido. Buenas tardes. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Me mudé a la casa de campo de mi cuñado en Jalisco para ayudar con las tareas domésticas mientras él estaba ocupado con el trabajo. Al principio parecía tranquilo, casi relajante. La casa es sencilla, rodeada de bosque y arroyos, y el aire fresco era un alivio después del caos de la ciudad. Mi cuñado siempre fue atento, pero pronto noté que también parecía un poco inquieto. Aunque intentara disimularlo, yo estaba emocionada con la mudanza, queriendo sentirme útil y aprovechar la paz del campo, pero, de alguna manera, algo parecía extraño, aunque no podía explicarlo. Ese día decidí llevar los cestos de ropa sucia al arroyo que quedaba a pocos metros de la casa. El camino era corto, pero rodeado de árboles y arbustos, y solía ir despacio, disfrutando del olor de la tierra mojada. Mientras caminaba, sentí un escalofrío extraño, como si alguien me siguiera, pero cada vez que miraba, no había nadie. Mi perro, que normalmente es tranquilo y le gusta tumbarse al sol, empezó a caminar cerca de mí, alerta, gruñendo bajo. Pensé que sería paranoia mía, que tal vez estaba cansada o sensible al silencio del bosque. Al llegar al arroyo, comencé a lavar algunas prendas en la orilla, intentando concentrarme en el trabajo e ignorar la sensación de ser observada. El perro se quedaba quieto en la orilla, mirando un punto específico del bosque, sin moverse. Lo llamaba, tiraba de la correa y simplemente no me miraba. Sentí una incomodidad que no sé explicar, como si algo me estuviera analizando. El agua fría debería tranquilizarme, pero de repente todo se sentía más pesado. Intenté racionalizar, diciéndome que solo era el viento o algún animal escondido, pero mi corazón no lo creía. En los días siguientes, la sensación persistió. Cada vez que cargaba cestos de ropa
o salía a recoger leña, sentía pasos ligeros detrás de mí o sombras que desaparecían al mirar. El perro seguía extraño, ladrando sin motivo aparente, mirando el mismo punto del bosque. Empecé a ponerme nerviosa y hasta mis conversaciones con mi cuñado cambiaron. Antes reíamos mientras trabajábamos, pero ahora evitaba hablar sobre esas cosas con él. No quería parecer exagerada o loca. Aún así, algo dentro de mí decía que no estaba imaginando. Una tarde, después de una ligera lluvia que dejó el suelo embarrado, fui a recoger la ropa que se había caído al barro. El agua en mis pies, el barro pegajoso en las botas, todo era incómodo, pero soportable. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio pensé que serían mis pensamientos, pero eran susurros claros, órdenes casi imperceptibles, provenientes del bosque. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El perro ladró fuerte y corrió detrás de mí, gruñendo y mirando fijamente el mismo punto del bosque. Todo mi cuerpo tembló. Corrí de regreso a la casa, empapada y con barro hasta las rodillas. Mi cuñado notó mi expresión y me preguntó qué había pasado. No supe cómo explicarlo. Solo dije que escuché voces y que el perro estaba extraño. Intentó reírse y decir que era mi imaginación, pero vi que él mismo se incomodó. En los días siguientes, comencé a evitar salir sola. Incluso las tareas pequeñas se volvieron tensas porque constantemente sentía que algo me observaba. La casa, que antes parecía acogedora, empezó a sentirse opresiva. Mi relación con la familia comenzó a cambiar. Me sentía desconfiada, tensa, y cualquier comentario o mirada de ellos parecía extraño. Mi cuñado trataba de ser paciente, pero notaba pequeños cambios en su voz, un cuidado mayor al caminar por el bosque, como si él también percibiera algo que no quería admitir. Intenté hablar con mi hermana, que vivía en la ciudad, pero ella pensó que estaba exagerando. Esto me hizo sentir aún más aislada. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento en el bosque parecía tener una intención que no podía descifrar. Una noche estaba en el porche, mirando el bosque iluminado por la luna. El perro estaba a mi lado, alerta, gruñendo bajo. Entonces escuché nuevamente esos susurros, más cerca esta vez, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero el miedo era real. Era como si el aire pesado me presionara. De alguna manera, me sintiera vulnerable. Sentí que cualquier paso en falso podría empeorar la situación, que no era solo miedo, sino una especie de advertencia. Cerré la puerta y la aseguré, intentando convencerme de que estaba segura. Al día siguiente, intentando normalizar las cosas, fui a recoger la ropa que había quedado secando en el tendedero. Cada paso parecía resonar por el bosque. Cada hoja crujida bajo mis pies me ponía nerviosa. El perro, que ahora no solo miraba un punto específico, sino que seguía algo invisible con los ojos. Comencé a notar pequeños signos que antes ignoraba: ramas quebradas, hojas movidas sin viento, sombras que cambiaban de dirección. Todo parecía indicar que alguien o algo seguía cada uno de mis movimientos. Mi corazón latía acelerado y traté de convencerme de que era paranoia. Con el paso de los días, empecé a planear mis tareas de manera diferente, evitando ciertos horarios y lugares. Evitaba el arroyo por la tarde, el bosque detrás de la casa, cualquier rincón aislado. Aún así, la sensación persistía. El perro no me dejaba sola, pero incluso su presencia no bastaba para calmar mi miedo. Comencé a dormir con la puerta cerrada, escuchando cada ruido de la casa y del bosque. Y aún así, sentía que algo pasaba cerca de mí cuando no miraba, algo que no podía ver, pero sabía que existía. Algo en Jalisco parecía guardar secretos que aún no podía comprender. A partir de ese día, empecé a sentirme diferente en la casa. Todo me parecía más oscuro, más silencioso. Incluso cuando estábamos todos juntos en la cena, había un peso en el ambiente, como si algo invisible nos rodeara. Una noche escuché pasos en el pasillo y, pensando que era el niño que se había levantado, salí para llevarlo de vuelta a su cama, pero no había nadie. Los pasos siguieron, pero venían de arriba, del ático. Me quedé quieta, escuchando. Luego, silencio absoluto. Al día siguiente, decidí comentarlo con mi cuñada.
Le conté todo, lo del riachuelo, las voces, los pasos. Ella me miró en silencio un buen rato y después me dijo: «No le digas nada a Daniel, por favor». Ya tuvimos problemas con eso antes. No quise insistir, pero su respuesta me dejó helada. ¿Qué quería decir con antes? Sentí una mezcla de miedo y curiosidad que no me dejó tranquila en todo el día. Esa noche, cuando todos dormían, decidí quedarme despierta. Me senté en la sala con el perro a mi lado y esperé. A eso de las 3 de la madrugada, el perro se puso de pie, erizó el lomo y empezó a gruñir bajo. Miraba hacia el pasillo que llevaba al lavadero. Me armé de valor. Tomé una linterna y fui a ver. Todo estaba igual, hasta que la linterna iluminó algo en el suelo. Unas huellas de barro, pequeñas como de un niño descalzo. Las seguí hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta. El aire frío me golpeó la cara. Afuera no se veía nada, solo la oscuridad del campo y el sonido lejano del riachuelo. Cerré la puerta con el corazón desbocado y volví adentro. Revisé al niño, que dormía tranquilo, ajeno a todo. Me quedé un buen rato viéndolo dormir, intentando convencerme de que las huellas tenían una explicación lógica, pero no la encontré. Pasaron los días y cada vez me costaba más mantener la calma. El perro ya no quería salir al bosque ni acercarse al riachuelo. Yo tampoco. Empecé a sentirme observada incluso dentro de la casa. A veces, mientras lavaba los platos, sentía claramente una presencia detrás de mí. Me giraba y no había nada, pero el aire cambiaba. Se volvía más pesado, como si alguien respirara muy cerca. Me daba miedo hasta subir las escaleras sola. Un sábado, mientras mi cuñado y su esposa estaban en el pueblo, me quedé sola con el niño. Jugábamos en la sala cuando el perro empezó a ladrar con fuerza. Corrí a ver y lo encontré frente a la ventana, mirando hacia el bosque, otra vez hacia el mismo punto. El niño, curioso, se acercó también. Le dije que se alejara, pero él señaló con el dedo y dijo: «Tía, ¿por qué esa señora no entra?». Sentí que me helaba la sangre. Me acerqué despacio y miré hacia afuera. No vi a nadie, solo el movimiento de las ramas con el viento. Pero el niño insistió: «Está ahí al lado del árbol, me está mirando». En ese momento, el perro empezó a gemir y retroceder. Lo abracé y cerré las cortinas de golpe. No quise mirar otra vez. Me temblaban las manos. El niño parecía tranquilo, como si no entendiera el miedo que yo sentía. Cuando mi cuñada regresó, le conté lo que el niño había dicho. Ella se puso pálida y me pidió que no volviera a hablar de eso delante de él. Dijo que a veces los niños imaginan cosas, que era mejor ignorarlo. Pero yo vi cómo le temblaban las manos mientras me decía eso. Esa noche, dormí con el niño en mi cama. Afuera, el viento soplaba fuerte, y cada crujido de la casa me hacía saltar. Con el paso de los días, el ambiente se volvió insoportable. El perro apenas comía, el niño tenía pesadillas y yo me despertaba cada noche con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Empecé a pensar en irme, aunque me diera pena dejar a mi cuñada sola. Pero antes de hacerlo, quise entender qué pasaba. Busqué en el desván, donde guardaban cosas viejas de la familia. Entre cajas y polvo, encontré algo que no esperaba. Un vestido pequeño, cubierto de barro seco. El vestido era antiguo, como de otra época, y tenía manchas oscuras en el dobladillo. Al tocarlo, me recorrió un escalofrío. En ese momento escuché claramente, muy cerca de mí, una voz de mujer que susurró: «No la molestes». Solté el vestido y bajé corriendo las escaleras. El perro ladraba desesperado. No quise volver a subir. Esa fue la noche en que decidí irme de la casa. Empacamos mis cosas rápidamente y nos preparamos para irnos. El perro finalmente apareció, corriendo desde la dirección del bosque, como si nos escoltara. Parecía aliviado, pero aún miraba hacia atrás, como esperando que algo surgiera. Yo estaba tensa, con miedo de cada sombra proyectada por los faros del coche. Mi cuñado encendió el motor y salimos por el camino de tierra, en silencio. Sentía que el bosque nos observaba, incluso desde lejos. Miré varias veces por el espejo retrovisor, pero solo veía los árboles moviéndose con el viento. Al alejarnos de la casa, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, aunque no desapareció por completo. Durante el camino, noté algo extraño en el aire.
como si el bosque todavía nos siguiera con la mirada. El perro permanecía inquieto, apoyado en mis piernas en el asiento trasero. La carretera se volvió larga y cada curva parecía esconder algo. Traté de convencerme de que todo había terminado, que eran solo miedos alimentados por el aislamiento y las historias antiguas que mi cuñado mencionó. Pero una parte de mí sabía que no era solo eso. Al llegar a la ciudad, intenté retomar mi rutina normal, pero algo había cambiado dentro de mí. Los pequeños ruidos me ponían nerviosa. Las sombras parecían moverse por las paredes y hasta el agua corriente del grifo me recordaba al arroyo. Empecé a tener sueños extraños, siempre con el bosque de Jalisco, siempre con esa figura sin rostro observándome. Mi cuñado decía que no me preocupara, que era solo cansancio o trauma, pero yo sabía que no era así. La sensación de ser seguida, de ser observada, no había desaparecido, solo se escondía, esperando. Intenté hablar con amigos sobre lo que pasó, pero nadie me creía. Siempre me miraban con lástima. Empecé a pensar que estaba perdiendo la razón, pero el perro seguía recordándome que algo era real. Permanecía nervioso, atento a puntos invisibles, como si percibiera presencias que yo no podía ver. Eso me dividía entre querer olvidar todo y la necesidad de comprender lo que había ocurrido. A veces siento que el bosque todavía me observa, aunque esté lejos, y que algunas cosas en Jalisco están hechas para permanecer ocultas por una razón. Hoy escribo esto intentando organizar mis pensamientos, pero sin respuestas concretas. No sé si lo que viví fue sobrenatural o simplemente fruto del miedo, algo que se alimenta del silencio y la soledad. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, recuerdo al perro mirando al bosque, las voces susurrando y la figura sin rostro reflejada en el agua. No sé si algún día lo entenderé de verdad, ni si volveré a ese lugar. Quizá algunas cosas están hechas para permanecer misteriosas. Y a veces me descubro mirando árboles y sombras preguntándome, ¿y si nunca nos dejaron ir realmente? Buenas tardes. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Me mudé a la casa de campo de mi cuñado en Jalisco para ayudar con las tareas domésticas mientras él estaba ocupado con el trabajo. Al principio parecía tranquilo, casi relajante. La casa es sencilla, rodeada de bosque y arroyos, y el aire fresco era un alivio después del caos de la ciudad. Mi cuñado siempre fue atento, pero pronto noté que también parecía un poco inquieto, aunque intentara disimularlo. Yo estaba emocionada con la mudanza, queriendo sentirme útil y aprovechar la paz del campo, pero, de alguna manera, algo parecía extraño, aunque no podía explicarlo. Ese día decidí llevar los cestos de ropa sucia al arroyo que quedaba a pocos metros de la casa. El camino era corto, pero rodeado de árboles y arbustos, y solía ir despacio, disfrutando del olor de la tierra mojada. Mientras caminaba, sentí un escalofrío extraño, como si alguien me siguiera, pero cada vez que miraba, no había nadie. Mi perro, que normalmente es tranquilo y le gusta tumbarse al sol, empezó a caminar cerca de mí, alerta, gruñendo bajo. Pensé que sería paranoia mía, que tal vez estaba cansada o sensible al silencio del bosque. Al llegar al arroyo, comencé a lavar algunas prendas en la orilla, intentando concentrarme en el trabajo e ignorar la sensación de ser observada. El perro se quedaba quieto en la orilla, mirando un punto específico del bosque, sin moverse. Lo llamaba, tiraba de la correa y simplemente no me miraba. Sentí una incomodidad que no sé explicar, como si algo me estuviera analizando. El agua fría debería tranquilizarme, pero de repente todo se sentía más pesado. Intenté racionalizar, diciéndome que solo era el viento o algún animal escondido, pero mi corazón no lo creía. En los días siguientes, la sensación persistió. Cada vez que cargaba cestos de ropa o salía a recoger leña, sentía pasos ligeros detrás de mí o sombras que desaparecían al mirar. El perro seguía extraño, ladrando sin motivo aparente, mirando el mismo punto del bosque. Empecé a ponerme nerviosa, y hasta mis conversaciones con mi cuñado cambiaron. Antes reíamos mientras trabajábamos, pero ahora evitaba hablar sobre esas cosas con él. No quería parecer exagerada o loca. Aún así, algo dentro de mí decía que no estaba imaginando. Una tarde,
Después de una ligera lluvia que dejó el suelo embarrado, fui a recoger la ropa que se había caído al barro. El agua en mis pies, el barro pegajoso en las botas, todo era incómodo, pero soportable. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio pensé que serían mis pensamientos, pero eran susurros claros, órdenes casi imperceptibles, provenientes del bosque. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El perro ladró fuerte y corrió detrás de mí, gruñendo y mirando fijamente el mismo punto del bosque. Todo mi cuerpo tembló. Corrí de regreso a la casa, empapada y con barro hasta las rodillas. Mi cuñado notó mi expresión y me preguntó qué había pasado. No supe cómo explicarlo. Solo dije que escuché voces y que el perro estaba extraño. Intentó reírse y decir que era mi imaginación, pero vi que él mismo se incomodó. En los días siguientes, comencé a evitar salir sola. Incluso las tareas pequeñas se volvieron tensas porque constantemente sentía que algo me observaba. La casa, que antes parecía acogedora, empezó a sentirse opresiva. Mi relación con la familia comenzó a cambiar. Me sentía desconfiada, tensa, y cualquier comentario o mirada de ellos parecía extraño. Mi cuñado trataba de ser paciente, pero notaba pequeños cambios en su voz, un cuidado mayor al caminar por el bosque, como si él también percibiera algo que no quería admitir. Intenté hablar con mi hermana, que vivía en la ciudad, pero ella pensó que estaba exagerando. Esto me hizo sentir aún más aislada. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento en el bosque parecía tener una intención que no podía descifrar. Una noche estaba en el porche, mirando el bosque iluminado por la luna. El perro estaba a mi lado, alerta, gruñendo bajo. Entonces escuché nuevamente esos susurros, más cerca esta vez, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, pero el miedo era real. Era como si el aire pesado me presionara. De alguna manera, me sintiera vulnerable. Sentí que cualquier paso en falso podría empeorar la situación, que no era solo miedo, sino una especie de advertencia. Cerré la puerta y la aseguré, intentando convencerme de que estaba segura. Al día siguiente, intentando normalizar las cosas, fui a recoger la ropa que había quedado secando en el tendedero. Cada paso parecía resonar por el bosque. Cada hoja crujida bajo mis pies me ponía nerviosa. El perro, que ahora no solo miraba un punto específico, sino que seguía algo invisible con los ojos. Comencé a notar pequeños signos que antes ignoraba: ramas quebradas, hojas movidas sin viento, sombras que cambiaban de dirección. Todo parecía indicar que alguien o algo seguía cada uno de mis movimientos. Mi corazón latía acelerado y traté de convencerme de que era paranoia. Con el paso de los días, empecé a planear mis tareas de manera diferente, evitando ciertos horarios y lugares. Evitaba el arroyo por la tarde, el bosque detrás de la casa, cualquier rincón aislado. Aún así, la sensación persistía. El perro no me dejaba sola, pero incluso su presencia no bastaba para calmar mi miedo. Comencé a dormir con la puerta cerrada, escuchando cada ruido de la casa y del bosque. Y aún así, sentía que algo pasaba cerca de mí cuando no miraba, algo que no podía ver, pero sabía que existía. Algo en Jalisco parecía guardar secretos que aún no podía comprender. A partir de ese día, empecé a sentirme diferente en la casa. Todo me parecía más oscuro, más silencioso. Incluso cuando estábamos todos juntos en la cena, había un peso en el ambiente, como si algo invisible nos rodeara. Una noche escuché pasos en el pasillo y, pensando que era el niño que se había levantado, salí para llevarlo de vuelta a su cama, pero no había nadie. Los pasos siguieron, pero venían de arriba, del ático. Me quedé quieta, escuchando. Luego, silencio absoluto. Al día siguiente, decidí comentarlo con mi cuñada. Le conté todo, lo del riachuelo, las voces, los pasos. Ella me miró en silencio un buen rato y después me dijo: «No le digas nada a Daniel, por favor». Ya tuvimos problemas con eso antes. No quise insistir, pero su respuesta me dejó helada. ¿Qué quería decir con antes? Sentí una mezcla de miedo y curiosidad que no me dejó tranquila en todo el día. Esa noche, cuando todos dormían, decidí quedarme despierta. Me senté en la sala con el perro a mi lado y esperé.
A eso de las 3 de la madrugada, el perro se puso de pie, erizó el lomo y empezó a gruñir bajo. Miraba hacia el pasillo que llevaba al lavadero. Me armé de valor. Tomé una linterna y fui a ver. Todo estaba igual, hasta que la linterna iluminó algo en el suelo. Unas huellas de barro, pequeñas como de un niño descalzo. Las seguí hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta. El aire frío me golpeó la cara. Afuera no se veía nada, solo la oscuridad del campo y el sonido lejano del riachuelo. Cerré la puerta con el corazón desbocado y volví adentro. Revisé al niño, que dormía tranquilo, ajeno a todo. Me quedé un buen rato viéndolo dormir, intentando convencerme de que las huellas tenían una explicación lógica, pero no la encontré. Pasaron los días y cada vez me costaba más mantener la calma. El perro ya no quería salir al bosque ni acercarse al riachuelo. Yo tampoco. Empecé a sentirme observada incluso dentro de la casa. A veces, mientras lavaba los platos, sentía claramente una presencia detrás de mí. Me giraba y no había nada, pero el aire cambiaba. Se volvía más pesado, como si alguien respirara muy cerca. Me daba miedo hasta subir las escaleras sola. Un sábado, mientras mi cuñado y su esposa estaban en el pueblo, me quedé sola con el niño. Jugábamos en la sala cuando el perro empezó a ladrar con fuerza. Corrí a ver y lo encontré frente a la ventana, mirando hacia el bosque, otra vez hacia el mismo punto. El niño, curioso, se acercó también. Le dije que se alejara, pero él señaló con el dedo y dijo: «Tía, ¿por qué esa señora no entra?» Sentí que me helaba la sangre. Me acerqué despacio y miré hacia afuera. No vi a nadie, solo el movimiento de las ramas con el viento. Pero el niño insistió: «Está ahí al lado del árbol, me está mirando». En ese momento, el perro empezó a gemir y retroceder. Lo abracé y cerré las cortinas de golpe. No quise mirar otra vez. Me temblaban las manos. El niño parecía tranquilo, como si no entendiera el miedo que yo sentía. Cuando mi cuñada regresó, le conté lo que el niño había dicho. Ella se puso pálida y me pidió que no volviera a hablar de eso delante de él. Dijo que a veces los niños imaginan cosas, que era mejor ignorarlo. Pero yo vi cómo le temblaban las manos mientras me decía eso. Esa noche, dormí con el niño en mi cama. Afuera, el viento soplaba fuerte, y cada crujido de la casa me hacía saltar. Con el paso de los días, el ambiente se volvió insoportable. El perro apenas comía, el niño tenía pesadillas y yo me despertaba cada noche con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Empecé a pensar en irme, aunque me diera pena dejar a mi cuñada sola. Pero antes de hacerlo, quise entender qué pasaba. Busqué en el desván, donde guardaban cosas viejas de la familia. Entre cajas y polvo, encontré algo que no esperaba. Un vestido pequeño, cubierto de barro seco. El vestido era antiguo, como de otra época, y tenía manchas oscuras en el dobladillo. Al tocarlo, me recorrió un escalofrío. En ese momento escuché claramente, muy cerca de mí, una voz de mujer que susurró: «No la molestes». Solté el vestido y bajé corriendo las escaleras. El perro ladraba desesperado. No quise volver a subir. Esa fue la noche en que decidí irme de la casa. Empacamos mis cosas rápidamente y nos preparamos para irnos. El perro finalmente apareció, corriendo desde la dirección del bosque, como si nos escoltara. Parecía aliviado, pero aún miraba hacia atrás, como esperando que algo surgiera. Yo estaba tensa, con miedo de cada sombra proyectada por los faros del coche. Mi cuñado encendió el motor y salimos por el camino de tierra. En silencio, sentía que el bosque nos observaba, incluso desde lejos. Miré varias veces por el espejo retrovisor, pero solo veía los árboles moviéndose con el viento. Al alejarnos de la casa, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, aunque no desapareció por completo. Durante el camino, noté algo extraño en el aire, como si el bosque todavía nos siguiera con la mirada. El perro permanecía inquieto, apoyado en mis piernas en el asiento trasero. La carretera se volvió larga, y cada curva parecía esconder algo. Traté de convencerme de que todo había terminado, que eran solo miedos alimentados por el aislamiento y las historias antiguas que mi cuñado mencionó. Pero una parte de mí sabía que no era solo eso. Al llegar a la ciudad, intenté retomar mi rutina normal,
pero algo había cambiado dentro de mí. Los pequeños ruidos me ponían nerviosa, las sombras parecían moverse por las paredes y hasta el agua corriente del grifo me recordaba al arroyo. Empecé a tener sueños extraños, siempre con el bosque de Jalisco, siempre con esa figura sin rostro observándome. Mi cuñado decía que no me preocupara, que era solo cansancio o trauma, pero yo sabía que no era así. La sensación de ser seguida, de ser observada, no había desaparecido, solo se escondía, esperando. Intenté hablar con amigos sobre lo que pasó, pero nadie me creía. Siempre me miraban con lástima. Empecé a pensar que estaba perdiendo la razón, pero el perro seguía recordándome que algo era real. Permanecía nervioso, atento a puntos invisibles, como si percibiera presencias que yo no podía ver. Eso me dividía entre querer olvidar todo y la necesidad de comprender lo que había ocurrido. A veces siento que el bosque todavía me observa, aunque esté lejos, y que algunas cosas en Jalisco están hechas para permanecer ocultas por una razón. Hoy escribo esto intentando organizar mis pensamientos, pero sin respuestas concretas. No sé si lo que viví fue sobrenatural o simplemente fruto del miedo, algo que se alimenta del silencio y la soledad. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, recuerdo al perro mirando al bosque, las voces susurrando y la figura sin rostro reflejada en el agua. No sé si algún día lo entenderé de verdad, ni si volveré a ese lugar. Quizá algunas cosas están hechas para permanecer misteriosas. Y a veces me descubro mirando árboles y sombras preguntándome, ¿y si nunca nos dejaron ir realmente? Trabajo en el cementerio de Jalisco desde hace años, siempre durante el día, cuidando el jardín, limpiando lápidas y asegurándome de que nada quede fuera de lugar. Pero hace unos meses acepté turnos nocturnos para ayudar con los gastos de casa. La verdad es que la jubilación apenas cubre lo básico y mi hija está terminando la secundaria, así que cada peso cuenta. Al principio pensé que sería tranquilo. Después de todo, el cementerio parece un lugar muerto por la noche, sin mucho que hacer aparte de mirar tumbas y escuchar el viento, pero pronto me di cuenta de que la noche tiene sonidos que el día oculta. Al principio, solo eran crujidos o ruidos de la madera vieja de las lápidas y los bancos, pero con el tiempo empecé a escuchar pasos que no parecían de visitantes ni de ningún animal conocido. Caminé varias veces para ver si alguien se escondía entre las tumbas, pero nunca había nadie. A veces parecía que los pasos venían de lejos, como si circularan entre las sepulturas, pero luego desaparecían sin dejar rastro. Mi mente trataba de racionalizar, pero en el fondo algo dentro de mí empezaba a inquietarse. Una noche, mientras barría las hojas secas, escuché un golpe seco en la tierra, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado. Miré a mi alrededor, pero nada se movía. Mi corazón se aceleró y me quedé parado intentando escuchar de nuevo. Pasaron varios minutos en silencio hasta que el ruido volvió, más cerca esta vez. Era rítmico, pero irregular, como si intentara llamarme o provocarme miedo. Empecé a sentir escalofríos, pero intenté ignorarlo. Después de todo, soy un hombre grande, acostumbrado a la soledad del cementerio, ¿no? Sin embargo, no pude ignorarlo por mucho tiempo. Durante otro turno, noté una sombra entre las lápidas. Me detuve inmediatamente sosteniendo la escoba firme e intenté ver mejor. Era pequeña, frágil, parecía una niña. Pero algo en su postura me inquietó. No caminaba normalmente, tropezaba ligeramente a cada paso, como si luchara contra algo invisible. La luz débil de la luna apenas ayudaba, y la silueta parecía moverse entre la niebla que se formaba por la noche. El aire a su alrededor parecía más denso, pesado. No era frío ni caliente, solo extraño. Un silencio profundo, distinto del silencio común del cementerio. Respiré hondo intentando convencerme de que mis ojos me engañaban, que era solo cansancio o la imaginación de un hombre viejo. Pero no. Sus movimientos eran reales, no un reflejo o sombra, y lo más perturbador, no me notaba, como si fuera invisible. Me quedé allí, inmóvil, observando. Mi estómago se retorcía de nervios, cada tropiezo. Y sentí ganas de llamar a alguien, de comunicarme con la policía o pedir ayuda, pero el celular no siempre tenía señal allí. Al mismo tiempo,
sentí una extraña mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién sería esa niña y por qué estaba allí sola a esa hora? La sensación de que algo no estaba bien me dominaba, pero no podía apartar la mirada. Era como si mi cuerpo estuviera enraizado al suelo. Caminaba entre las tumbas y parecía no tocar realmente el suelo, como si flotara ligeramente. Cada vez que tropezaba, compensaba con movimientos que parecían imposibles para alguien de su edad. El corazón me latía con fuerza y sentí sudor recorriéndome la espalda, incluso con el frío de la noche. Intenté hablar, llamar, pero mi voz parecía tragada por el silencio pesado. Ningún sonido, salvo los pasos irregulares y los golpes ocasionales en la tierra. A cada movimiento, una sensación extraña me invadía, como si algo me estuviera observando más allá de la niña, algo que no podía ver, pero sabía que existía. Intenté convencerme de que era solo imaginación, pero mi cuerpo reaccionaba de manera contraria. Manos temblorosas, respiración agitada, ojos abiertos intentando captar cada detalle. La silueta parecía surgir de la nada y desaparecer casi imperceptiblemente entre las lápidas antiguas del cementerio. En cierto momento, se detuvo y me miró. Aunque su rostro era indistinto, un frío recorrió mi columna. La sensación era que no debía estar allí, que había cruzado algún límite sin darme cuenta. Y entonces, como si fuera llamada por algo, se alejó lentamente, sin prisa, todavía tropezando, y desapareció entre las tumbas más distantes. Mi cuerpo tardó en reaccionar. Me quedé allí, mirando a donde había desaparecido, incapaz de entender si realmente había visto aquello. Después de esa noche, dormir se volvió difícil. Cada sombra en la habitación parecía recordarme a la niña. Cada crujido de la madera vieja en casa hacía que mi corazón se disparara. Empecé a notar otros sonidos en el cementerio. Golpes secos, pasos ligeros, como si alguien caminara entre las tumbas, siempre presente, solo esperando que me acostumbrara o, peor, que me fuera. La sensación de inseguridad sobre mi propia percepción comenzó a crecer. Y hasta ahora no sé si estoy volviéndome loco o si realmente hay algo allí en Jalisco que no debería ser visto. En la semana siguiente, volví al cementerio con más cuidado. Cada paso era calculado, cada sonido me mantenía alerta. Parecía que la noche tenía otra vida allí, y yo no formaba parte de ella. Traté de concentrarme en el trabajo, barrer hojas, arreglar flores marchitas, reparar placas caídas, pero era imposible ignorar los ruidos. A veces, cuando pensaba que estaba solo, sentía un soplo leve en la cara o un olor extraño, indefinible, que no provenía de nada conocido. Una noche particularmente silenciosa, caminé lentamente por el camino entre las tumbas antiguas. No había viento ni ruido de animales, solo el sonido de mi propia respiración, y entonces escuché nuevamente los pasos más cercanos que antes. Un golpe seco en la tierra captó mi atención, y vi su silueta surgir entre las lápidas. La manera en que tropezaba y avanzaba era tan extraña como siempre, pero había algo diferente. Parecía observarme con más atención. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La sensación de peso en el aire aumentó, como si el mundo entero se hubiera reducido a nuestro alrededor, dejando solo a nosotros dos allí. No decía nada, no emitía sonido alguno, pero de alguna manera sabía que no debía acercarme. La mente racional intentaba crear explicaciones lógicas, broma de algún adolescente, sombra creada por la luna, efecto del cansancio, pero nada encajaba. Todo era real y, al mismo tiempo, imposible de explicar. En las noches siguientes, empecé a escuchar murmullos más claros, casi palabras susurradas entre las tumbas. Parecían venir de debajo de la tierra o de algo oculto entre las lápidas. No podía entender lo que decían, pero me hacía temblar. La niña continuaba apareciendo, tropezando mecánicamente y desapareciendo después, como si siguiera un guión invisible. Pasé a esperar esos momentos, aunque el miedo me consumiera. Una vez intenté hablarle. Llamé su nombre en voz baja, casi un susurro. Nada ocurrió. Continuó caminando, tropezando. Entonces me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Cada vez que intentaba interactuar, los ruidos en la tierra aumentaban, como si respondieran a mi intento de comunicación.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que ese lugar y esa presencia tenían reglas que yo desconocía. A partir de entonces, comencé a observar con más atención. La niña aparecía siempre a la misma hora, entre dos lápidas grandes, con la luna iluminando su camino. Pero ahora, además de los tropiezos, noté pequeñas variaciones. A veces parecía dudar, otras aceleraba el paso, y en ciertos momentos se inclinaba levemente, como si mirara algo en el suelo. Todo eso me inquietaba, porque parecía indicar que veía algo que yo no podía percibir. Una madrugada, decidí seguirla de cerca. Mantuve distancia, tratando de no hacer ruido. La sensación de estar siendo observado era abrumadora. Cada paso de la niña parecía cargado de intención, como si cada tropiezo tuviera un propósito. Y entonces desapareció entre las tumbas más antiguas, donde la oscuridad era casi total. Me quedé allí, solo, sintiendo la noche alrededor como algo sólido, y comprendí que ya no podía confiar plenamente en nada de lo que veía o sentía. Después de esa noche, comencé a notar otros detalles extraños: sombras que se movían sin razón, hojas que caían sin viento, golpes en la tierra que no coincidían con nada a su alrededor. Todo en el cementerio parecía tener vida propia, pero distinta a la vida común. Y cada vez que la niña aparecía, la sensación de peso en el aire se intensificaba. Era como si todo el lugar se ajustara a su presencia, y yo solo fuera un espectador involuntario. Hubo un momento en que me sentí completamente aislado, como si fuera el único humano presente en el mundo. Y en ese aislamiento, la niña apareció de nuevo, tropezando como siempre, pero esta vez parecía mirarme directamente, o al menos eso sentí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Intenté moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. La sensación de que podía ver dentro de mí era tan real que casi perdí el equilibrio. Salí del cementerio esa mañana con el corazón pesado. La rutina del día parecía normal, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada sombra, cada ruido, cada paso parecía cargar la memoria de esas noches. No sabía si era miedo, fascinación o culpa por haber presenciado algo que no debía. Y incluso ahora, mientras escribo esto, siento que parte de aquello sigue allí, entre las lápidas de Jalisco, silenciosa e incomprensible, esperando a alguien que todavía se atreva a notar. Con el tiempo, me di cuenta de que no importaba la hora ni cuánto intentara acostumbrarme. Siempre había algo distinto en el aire del cementerio por la noche. Los pasos, los golpes, la presencia de la niña, todo parecía formar parte de un patrón que yo no podía descifrar. Algunas noches llegaba y no ocurría nada, y aún así sentía una ansiedad silenciosa recorriendo mis nervios. Era como si el cementerio respirara conmigo, respirara con algo que yo no podía ver. Una vez, llegué más temprano y me senté en el banco cerca de la entrada. Observé las tumbas, las lápidas antiguas, y traté de prepararme para lo que pudiera aparecer. Y claro, apareció. Pero esta vez había algo distinto, un silencio absoluto, pesado, casi sofocante. Se movía lentamente, tropezando de forma irregular como siempre, pero parecía más cercana, casi tangible. Todo mi cuerpo se congeló. Sabía que cualquier movimiento brusco podría romper algo, aunque no sabía exactamente qué. Las semanas pasaron, y empecé a notar que mi miedo se había transformado en algo más. Resignación, tal vez. Acepté que no entendería lo que ocurría allí. La niña seguía apareciendo, siempre igual, siempre entre las tumbas antiguas, y yo seguía observándola, a veces escondido, a veces intentando acercarme. Pero nunca pude cruzar ese límite invisible entre nosotros. Era como si estuviéramos conectados de alguna manera, y aunque sin palabras, me mostraba que yo formaba parte de ese espacio de manera silenciosa y eterna. Una madrugada, escuché los pasos más cerca que nunca y los golpes en la tierra más fuertes. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Apareció frente a mí, tropezando y deteniéndose a pocos metros. El aire estaba pesado, denso, casi sólido. Me quedé allí, mirándola, intentando entender si estaba soñando, imaginando, o si realmente existía alguien o algo en ese cementerio que nunca podría explicar. Y entonces, como siempre, se alejó, desapareciendo entre las lápidas más antiguas, y el silencio volvió. Tengo 50 años,
Soy profesora y trabajo en una escuela en Jalisco que está a punto de cerrar. Desde que supe del cierre, el lugar parecía cambiar de alguna manera, volviéndose más silencioso, más vacío. Ese día me quedé hasta tarde corrigiendo exámenes. La sala estaba casi a oscuras, con solo la luz de mi lámpara iluminando las hojas esparcidas sobre la mesa. El viento soplaba de vez en cuando por las ventanas, haciendo un sonido extraño que se mezclaba con el crujido de las hojas afuera. Me concentré, tratando de ignorar la sensación de vacío que reinaba en el pasillo. Pero fue cuando escuché el primer paso que me di cuenta de que no estaba sola. Resonaba por el pasillo como si alguien caminara despacio, midiendo cada paso. Al principio pensé que sería algún colega, pero todas las demás aulas estaban cerradas y la escuela estaba oficialmente vacía. Cada vez que corregía un examen, sentía una puerta crujir, abriéndose lentamente. Mis ojos se giraban automáticamente hacia cada salón que pasaba y era imposible no notar que las sillas parecían haber cambiado de posición. Intenté racionalizarlo, diciéndome que debía haber dejado algo fuera de lugar sin darme cuenta. Pero esa sensación, esa presencia silenciosa, era algo que no se podía explicar. Las noches en Jalisco estaban frías en esa época y el viento parecía entrar por rendijas que antes no existían. Cada vez que me levantaba para tomar un examen, sentía un escalofrío subir por mi espalda, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. El pasillo vacío parecía más largo que de día, y la luz de la lámpara proyectaba sombras que se movían de manera extraña por las paredes. Comencé a trabajar más rápido, intentando convencerme de que no había nadie allí. Pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía los hombros tensos y el corazón acelerado. Una noche, noté que los relojes dejaron de funcionar al mismo tiempo. No sé si fue coincidencia, pero en ese instante parecía que el tiempo dentro de la escuela tenía otro ritmo. El silencio se volvió casi asfixiante, interrumpido solo por los pasos que continuaban resonando, aunque yo no viera a nadie. Comencé a revisar todas las puertas, abriendo y cerrando, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Nada tenía sentido. Cada rincón parecía esconder algo que no quería ver, y aún así no podía apartar la mirada. Corregir exámenes se volvió una tarea casi imposible. Mi vista se enfocaba en las letras, pero la mente no dejaba de distraerse con los sonidos y movimientos a mi alrededor. Un ruido metálico me hizo saltar. Era solo la manija de una puerta que se movió sola. Respiré profundo, tratando de reírme de mí misma, pero la risa fue solo un susurro nervioso. Empecé a sentir que la escuela reaccionaba a mi presencia, que cada paso que daba provocaba un cambio en el ambiente. Algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué. Una noche, cansada, decidí sentarme en una de las sillas del pasillo, esperando que la sensación disminuyera. Pero, mirando hacia las aulas, noté que algunos exámenes estaban fuera de los montones, esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera revisado lo que yo corregía. Mi primera reacción fue llamar a alguien, pero mi voz se perdió en el eco del pasillo. Fue entonces cuando entendí que no solo me observaban, parecía que algo quería que viera eso, que sintiera su presencia. Comencé a anotar los horarios en que aparecían los pasos e intenté mapear los movimientos. Pero la escuela parecía tener su propia lógica. Los pasos no seguían un patrón, y los muebles cambiaban de lugar de manera sutil, casi imperceptible. A veces llegaba a la puerta de un aula, y la silla que había dejado contra la pared estaba en medio del suelo, como si alguien la hubiera empujado. La sensación de que no debía estar allí se hacía más fuerte cada noche. En algunas noches, cuando me levantaba para estirar las piernas, veía sombras atravesando la luz de la lámpara. No tenían forma definida, pero parecía que se movían con propósito, siempre siguiendo mis pasos. Trataba de convencerme de que era solo cansancio, que el cerebro juega trucos cuando estamos solos. Pero entonces comenzaron los susurros, palabras indistintas, como si alguien intentara comunicarse, pero no pudiera formar una frase clara. El miedo no era ese miedo de película, de sobresalto repentino. Era un miedo constante, silencioso, que hacía que mi cuerpo se tensara ante cualquier movimiento inesperado. Corregir exámenes se volvió una carrera contra el tiempo, y cada sonido parecía acelerar mi corazón.
Sentía que cualquier distracción podía ser suficiente para que algo se acercara más. Y aún así, no podía simplemente dejar el trabajo a medias. La responsabilidad me obligaba a continuar. Una noche, después de escuchar pasos subiendo y bajando el pasillo por más de 1 hora, decidí grabar el sonido en el celular. Al escuchar la grabación después, los pasos estaban allí, pero no había ninguna respiración, ningún ruido que indicara presencia humana. Solo el eco frío de pasos que parecían venir de todos los rincones al mismo tiempo. En ese momento, comprendí que la escuela en Jalisco se había convertido en algo que no entendía y que tal vez nunca entendería. Algo me observaba y no sabía si podía confiar en lo que veía o escuchaba. Después de esa grabación, comencé a llevar una radio pequeña, de esas antiguas, para hacerme compañía mientras corregía. La ponía a un volumen bajo, solo para escuchar alguna voz humana y no sentir que el silencio me devoraba. Pero incluso eso comenzó a incomodarme. A veces la radio chispeaba de repente, cambiando de estación sola. Otras veces, el sonido desaparecía por completo durante unos segundos, como si algo interfiriera con la señal. Era una escuela vieja, claro. Podía ser un problema de cables. Aún así, el miedo que sentía no era racional, era instintivo. Una madrugada, mientras revisaba los últimos exámenes de matemáticas, noté algo diferente. En el reflejo de la ventana, vi una silla moverse ligeramente dentro del aula contigua. Me quedé inmóvil, observando. El movimiento era lento, arrastrado, como si alguien la empujara con el pie. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado, y cuando entré todo estaba quieto. La silla estaba en el mismo lugar. Intenté reírme, pensando que lo había imaginado. Pero al darme vuelta para salir, la puerta se cerró sola, con un chasquido seco. Me quedé paralizada mirando la puerta. El cerrojo se movió 2 veces, como si alguien intentara cerrar desde afuera, pero luego se detuvo. Respiré hondo y forcé la manija. Estaba abierta. Salí de allí lo más rápido que pude y volví a mi mesa, tratando de fingir que nada había pasado. No pude quedarme sola mucho tiempo después de eso. Comencé a corregir todo lo más rápido posible, llevando los exámenes a casa siempre que podía, pero el director no estaba de acuerdo. Decía que los documentos tenían que permanecer en la escuela. Una noche, llegué más temprano, antes del atardecer, pensando que así evitaría la incomodidad. La escuela parecía más tranquila a la luz del día, pero había algo diferente en el aire. Las aulas estaban demasiado limpias, las sillas perfectamente alineadas. Pensé que alguien tal vez había hecho una limpieza general, pero no encontré a ningún empleado. Era como si el lugar intentara mostrarse bien, esconder lo que sucedía allí al caer la noche. Esa idea me erizó la piel de inmediato. A medida que se ponía el sol, el ambiente volvía a cambiar. Las sombras de las ventanas se alargaban por los pasillos y yo sentía de nuevo esa sensación familiar de estar siendo observada, solo que, esta vez, no me sentí amenazada, solo observada con curiosidad, como si lo que estuviera allí intentara entender lo que hacía. Continué corrigiendo, tratando de no pensar. Pero entonces escuché una voz muy baja, como un susurro cerca de mi oído. ¿Todavía estás aquí? El sonido fue tan nítido que giré bruscamente, esperando ver a alguien. No había nada, ninguna puerta abierta, ningún viento, pero el aire se sentía diferente, más denso, como si tuviera peso. Cerré los exámenes, recogí mis cosas y salí. Al llegar a la puerta principal, noté que el candado estaba cerrado desde afuera. Eso me heló. Estaba segura de que no lo había cerrado. Me quedé unos segundos parada, intentando pensar. Tomé el celular, encendí la linterna y busqué otra salida. En el patio trasero había una ventana abierta, por donde el viento hacía que las cortinas de la secretaría se movieran. Entré allí, aliviada de tener un camino para salir. Pero al pisar dentro del aula, escuché el sonido de una tiza rayando el pizarrón. Era un sonido agudo, continuo, como si alguien escribiera con fuerza. Al apuntar la linterna, vi palabras torcidas, temblorosas, formándose ante mis ojos. «¡Quédate!». Grité sin darme cuenta y la linterna se cayó de mi mano. La luz rodó por el suelo, haciendo que las sombras se retorcieran en las paredes. Recogí el aparato temblando.
Corrí hacia la ventana y salí sin mirar atrás. Solo me detuve cuando llegué a la calle. El aire fresco afuera parecía otro mundo. La escuela, vista desde afuera, estaba completamente apagada, como si nunca hubiera habido luz dentro. Aún así, juré haber visto una sombra moverse por una de las ventanas del aula en la que había estado. Al día siguiente, fui a hablar con el director. Conté lo sucedido, esperando que se riera y me dijera que estaba cansada, pero solo me miró en silencio por un momento, con una expresión seria. Luego dijo en voz baja que yo no era la primera en reportar cosas extrañas allí. Que hace muchos años, antes de que la escuela fuera reformada, un profesor había muerto dentro, corrigiendo exámenes hasta tarde. Pensé que estaba inventando, pero me mostró una foto antigua en la que reconocí el aula donde yo trabajaba. A partir de entonces, dejé de corregir exámenes por la noche, pero a veces, cuando paso frente a la escuela, ya cerrada definitivamente, todavía escucho, en el fondo de mi mente, el sonido de pasos lentos en el pasillo. Un ritmo que reconozco a la distancia, el eco de algo que tal vez nunca se fue, y aunque trato de convencerme de que fue solo el cansancio, todavía tengo pesadillas con aquella palabra escrita en el pizarrón. Quédate. Meses pasaron y traté de seguir con mi rutina normal. Llevaba trabajo a casa, corregía exámenes durante el día y evitaba cualquier visita a la escuela después del horario. Aún así, algo cambió en mí. A veces, en el silencio de mi sala, escucho pasos leves detrás de mí o un rasguño casi imperceptible de sillas. Siempre me doy vuelta, pero no hay nadie. Es una sensación que me mantiene tensa, como si todavía me estuvieran observando, aunque esté sola en casa. Comencé a contar la historia a amigos cercanos, tratando de racionalizarlo. Algunos se rieron, otros me dijeron que era solo estrés. Pero cuando describí las palabras en el pizarrón y el movimiento de las sillas, nadie pudo convencerme de que era imaginación. Una amiga comentó que lugares con mucha actividad, con rutinas intensas, pueden guardar energías de manera extraña. No sé si eso es verdad, pero al mismo tiempo parecía encajar con lo que viví en Jalisco. Intenté retomar la normalidad, pero el recuerdo de la escuela me persigue. Al corregir exámenes en casa, a veces siento la sensación de alguien parado detrás de mí, observando cada movimiento. Me he volteado esperando ver un bulto o una sombra y no hay nada. Aún así, la tensión no me abandona. Es sutil, casi imperceptible, pero suficiente para mantenerme incómoda durante horas. Una noche soñé con la escuela. Estaba oscura, silenciosa, y caminaba por los pasillos con los exámenes en las manos. Escuché pasos detrás de mí y al girarme, todas las sillas estaban boca abajo, como si una fuerza invisible las hubiera movido. Me desperté sudando frío, el corazón acelerado, y tardé unos minutos en darme cuenta de que estaba en casa, en Jalisco, segura pero no tranquila. El sueño era tan vívido que parecía un recuerdo. Poco a poco, empecé a notar pequeñas señales en mi vida diaria. Puertas que crujían solas, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, susurros indistintos cuando nadie estaba cerca. Siempre intenté racionalizarlo, pero después de todo lo que pasó en la escuela, era imposible ignorarlo por completo. Era como si algo de esa noche se hubiera quedado conmigo, siguiéndome cada paso, silencioso y paciente. Fui a un especialista en historia local, contando todo lo que había visto. Me dijo que, en realidad, algunas escuelas antiguas de Jalisco tienen registros de incidentes extraños, generalmente relacionados con profesores o alumnos que murieron en el edificio. Me dio algo de consuelo, pero también miedo. No había una explicación concreta, solo relatos y teorías. Eso no disminuía el miedo que sentía, pero al menos me hacía sentir que no estaba completamente loca. Hoy, todavía paso frente a la escuela cerrada y siempre siento un escalofrío. Hay días en que puedo ignorarlo, pero otros en los que un frío recorre mi espalda y escucho pasos dentro de mi cabeza, como si el lugar intentara llamar mi atención otra vez. Evito entrar allí a toda costa, pero es imposible olvidar. Cada detalle de aquella noche quedó grabado vívidamente, como una fotografía que no se puede borrar. Hay personas que me piden que cuente la historia, pero nunca dejo de enfatizar. No es algo sensacional. No es una película de terror.
Es algo real, extraño, que me afectó profundamente. La sensación de ser observada, de escuchar pasos y ver cambios sutiles en el ambiente es difícil de explicar. No hay monstruos ni fantasmas visibles, solo algo que existe de manera silenciosa y persistente, que nos hace notar que el mundo a veces guarda misterios que no podemos controlar. Intento seguir con mi vida, enseñar, corregir exámenes, mantener contacto con colegas. Pero el recuerdo de esa escuela en Jalisco me acompaña. A veces, durante una noche de absoluto silencio, cierro los ojos e imagino el pasillo vacío, las sillas moviéndose solas, el pizarrón con la palabra «quédate». No siento rabia ni terror puro, siento respeto y precaución, como si ese lugar hubiera dejado algo en mí, un recuerdo silencioso de que no todo es racional. Y, para ser honesta, no sé si algún día comprenderé completamente lo que pasó allí. Ni siquiera quiero forzar explicaciones que no existen. Lo que sé es que, siempre que cae la noche y el silencio se profundiza, todavía siento la presencia de ese lugar observándome, paciente, esperando algo que tal vez nunca descubra. La escuela en Jalisco no es solo un edificio antiguo, es un espacio que parece guardar ecos del pasado, que deja marcas silenciosas en quienes se atreven a quedarse hasta tarde. Y yo